Y el tema que hoy estaremos llevando a cabo, abordando es: ¿cuál es mi lugar como miembro de la iglesia? ¿Cuál es mi lugar como miembro de la iglesia? Quiero invitarles para que abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, y leamos del 1 al 3. Capítulo 1, 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es mi lugar como miembro de la iglesia? Algunos de ustedes, alguien se preguntará tal vez si su lugar en una iglesia es ser parte del grupo de alabanza, o su parte tal vez sea alguna otra tarea en la iglesia, algún liderazgo, algún trabajo, algún desempeño que usted tenga que hacer. Otro dirá: pues a mí no tengo nada que hacer, yo nada más irme a sentar y estar ahí sentado, ese es mi lugar. Otro dirá: mi lugar es la banca entrando al lado izquierdo, la segunda banca en el primer lugar, ese es mi lugar, nadie se siente ahí, porque los hay, ¿verdad? Por allá. Y gracias a Dios que aquí todo el mundo, nadie es dueño de nada. Porque hay lugares, hermanos, donde llegas y te sientas y llega alguien por ahí: permiso, esa silla es mía. ¿Cómo? ¿Me permite? Se sentó en mi lugar. Tienen así ya tienen un lugar en la iglesia. Dice: ese es mi lugar. Qué feo. Qué posición tan discrepante con respecto a lo que realmente usted debería entender. ¿Cuál es su lugar en una iglesia? Otros ni siquiera saben. Así como el correcto motivo que la persona debe de tener para venir a Cristo Jesús, y que ya lo vimos en tema anterior con respecto a la salvación. ¿Por qué veniste a Cristo Jesús? ¿Qué motivo te trae a ti a acercarte a Cristo Jesús? ¿Cuál es la razón? Vimos que la única razón aceptable para venir a Cristo Jesús es buscando el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación. Amén. Y que hay muchas razones por las cuales las gentes quieren acercarse a Cristo Jesús. Si hablamos de prodigios, que Dios le haga un milagro, que Dios sane su vida, sane a alguien, lo sane a él, que le resuelva un problema familiar, matrimonial o en la familia, ¿verdad? Tantos y tantas circunstancias, y vienen buscando de Dios, o ese es el motivo de estar en una iglesia, es el motivo de acercarse a Cristo Jesús. Otros buscan dinero, posesiones. Pero el único motivo, la única razón que te debe a ti y a mí mover, acercarme a buscar de Cristo Jesús, es el perdón de mis pecados. Porque de todo lo demás, Dios tiene cuidado de ello y nos da siempre de su ayuda y nos va a sostener. Así también, ¿cuál es mi lugar como miembro de la iglesia? Debe de tener una motivación correcta, y es importante para nosotros reconocer este motivo del por qué Cristo nos ha hecho parte de la iglesia. ¿Por qué soy parte de una iglesia? La tendencia nuestra y el entrenamiento que se nos da es: en cuanto alguien lleva a la iglesia, ponlo a trabajar. Dale algo para que se sienta parte de, para que se motive. ¿Y saben qué? Mucha gente se queda motivada trabajando, pero sin el motivo correcto para estar en la iglesia de Cristo Jesús.
Y por eso es al igual que la salvación. Al igual como mucha gente se pierde creyendo ser salva, porque su motivo fue ajeno a su vida espiritual, a la oportunidad de salvación que tiene. Igual ser miembro de una iglesia. Quieren ser parte de algo importante, quieren algo que se vea que están haciendo algo, porque si no, pues no tiene chiste estar en esa iglesia. Pero el problema está cuando nos enfrentamos a reconocer cuál es el lugar de cada uno como miembros de una iglesia. Hay otras cosas más, pero quiero hablar de 4 cosas que Pablo nos hace notar en este libro, el primer libro a los Corintios. Y si tú quieres ser miembro de la iglesia de Cristo Jesús, tú tienes que aprender claramente cuál es tu posición en la iglesia. ¿Qué lugar ocupas? ¿Por qué te puso Dios en la iglesia? ¿Qué haces ahí? Una de ellas es, de lo cual Pablo hace declaración clara, es que la iglesia, para cada uno de nosotros, debemos entenderla perfectamente, es de Dios. El lugar donde te ha puesto, donde tú estás, no es de la viejita esa o del viejito ese que tiene 100 años ahí en el templo y que dice que es dueño de todas las bancas y de todas las cosas que están ahí, y que no toques ese cuadro porque ese cuadro yo lo puso sutano de tal. No es de ninguna persona o de ningún grupo que tiene el control de las finanzas o el control de las disposiciones y dirección de la iglesia local o la persona. Es de Dios. Pablo asevera entre estas 4 cosas que la iglesia es una comunidad única. Porque si Dios te puso en la iglesia, es para que entendamos que esta iglesia está apartada, está santificada. La tercera cosa es que Pablo menciona que la iglesia tiene un llamado, tiene una vocación. Y el llamado o la vocación que Pablo menciona es un llamado a ser santa. El lugar donde Dios te ha puesto está llamado a ser santo. Y cuarto, que Cristo es el objeto de culto en la iglesia, porque Él es el Señor de la iglesia. Vayamos entonces paso a paso, viendo lo que San Pablo nos menciona cuando dice a la iglesia de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Los dos estaban hablando a Corinto. Bueno, Sóstenes, si es el que menciona Hechos, el Sóstenes que menciona Hechos, se nos menciona que él era el encargado de una sinagoga judía en Corinto. Es donde llegó Pablo a predicar la palabra de Dios. Pero como siempre, los judíos, acechando a Pablo, lo persiguieron, lo acusaron. Y como el que estaba dirigiendo de Roma dijo: mire, si son asuntos religiosos, a mí no me metan en sus rollos, yo no quiero saber nada, a esos son asuntos de ustedes. Ellos se airaron contra Sóstenes, que era el encargado de la sinagoga, y lo empezaron a golpear frente a este personaje de poder de Roma. Y a él no le interesó. Era muy conocido Sóstenes para la iglesia en Corinto, y Pablo, juntamente con él, como testigo, como compañero, le escribe. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, nosotros dos, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia a la que tú perteneces, a la que tú quieres pertenecer, debes de entenderlo claramente, es de Dios. La iglesia en Corinto, hermanos, es una iglesia llena de problemas. No sé, a nadie le gustaría ser miembro de la iglesia de Corinto. Pero
Pero déjeme decirle, estaba llena de problemas, pero Pablo dice que estaba llena de dones del Espíritu. Amén. Así que entonces sí sería interesante pertenecer a una iglesia que está llena con todos los dones del Espíritu, ministrando y trabajando. Amén. Pero la situación es esta: si la membresía no comprende por qué y cuál es el lugar de ellos como miembros de la iglesia, entonces van a ser lo que la iglesia de Corinto era: una iglesia llena de problemas, llena de dificultades, porque nadie conoce su lugar. Porque todos quieren ser su lugar, piensan que es haciendo algo, ministrando en algo. Si no, entonces, ¿para qué estoy en la iglesia? Llevo tantos años y ni me toman en cuenta. No hago nada. No crezco en nada. Algo importante que debemos de entender es: la iglesia es de Dios. El lugar donde tú estás es de Dios. Y te recuerda algo precioso cuando Moisés se acercó a la zarza que estaba ardiendo y oyó la voz de Dios que le decía: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. El lugar donde tú estás, santo es. ¿Por qué estás en la iglesia? Solamente para ser parte. Muchos buscan una iglesia bien rembombante, de nombre especial, de ministerios supuestamente especiales, para ser parte de ellos, porque se siente bien decir: yo voy a tal y tal iglesia. Todos los que queramos ser parte de la iglesia de Cristo debemos acordarnos una cosa: el lugar donde estamos pisando, santo es. Y no me refiero al piso ni al edificio, sino a la iglesia de Cristo Jesús, donde Cristo te llamó y te puso en ese lugar. ¿Cuál es tu lugar? Si Dios es el dueño, entonces tiene toda la autoridad de exigir un comportamiento sano de cada una de aquellas personas que queremos ser miembros de la iglesia de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Así que no vengamos en nuestra mente: yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Más bien, siempre sepamos que en la casa de Dios siempre vamos a ser vasos útiles para los usos del Señor. En otras palabras, usted siempre será útil para su Dios donde quiera que usted esté. Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, donde quiera que usted se mueva, usted siempre va a ser un vaso útil. Pero Dios nos recuerda algo cuando nos habla la palabra de Dios sobre esos vasos. ¿Qué nos dice? Que nos limpiemos de toda inmundicia, para que cuando Dios nos vaya a utilizar estemos limpios. Amén. Entonces, no se trata de querer pensar que somos o no somos algo por lo que estamos haciendo. Algo importante que debemos entender: que cuando nosotros estamos en una iglesia es porque estamos entendiendo que el Señor de esa iglesia es Dios. Él es el dueño y Él pide santidad. Que esa iglesia se va a regir por unas normas, y no son las que nosotros vamos a poner, son las que Dios tiene establecidas en su palabra. Estas son las normas a las cuales toda iglesia de Cristo tiene que regirse, o por las cuales tenemos que regirnos. Amén. Por eso el interés de aprender la palabra de Dios, porque esto es lo que va a regir mi vida. Escuchábamos hace un momento, ¿verdad?, de una hermana que nos decía que alguien le decía a otra: no vayas a esa iglesia, ¿para qué vas? Y ahí no, y quédate aquí con nosotros. Son nuestras ideas, son nuestras reglas, son nuestros pensamientos. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender que va mucho más allá. Es aprender las reglas de lo que Dios te pide, lo que Dios te está pidiendo para ser parte, porque eres parte de su cuerpo. Por lo tanto, la palabra de Dios es la que rige a la iglesia. Esa es la que te va a regir.
Mucha gente está esperando a ver qué le va a decir el pastor. Está esperando aprobación del pastor o de los líderes. Está esperando reproche. Por ahí dicen vara del pastor. No, hermanos, si tú lees la palabra de Dios, esta es la que va contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te muevas. ¿Y sabe qué? La dirección de la iglesia, ¿quién la tiene? ¿Quién es el que dirige la iglesia? Los miembros, un comité de diáconos, el pastor. La Biblia dice que a su iglesia la dirige el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice esto? Que todos tenemos que aprender a ser sumisos a la dirección del Espíritu Santo para su iglesia. Amén, hermanos. Yo puedo tener muy buenas ideas, usted puede tener excelentes y mejores ideas que las mías, pero amados hermanos, ¿cuál es la idea y el plan de Dios para su iglesia? Es importante que nosotros aprendamos que el Señor de la iglesia es Dios. La iglesia no inicia porque alguien la inició. La iglesia no va a perseverar ni se va a preservar porque un grupo de personas está muy apegada a ella y la quiere sacar adelante, o porque alguien en particular está haciendo un esfuerzo para que la iglesia siga adelante, o porque es la voluntad de una o dos, tres personas. La iglesia de Cristo Jesús va a perseverar porque el dueño es Dios. Amén. Nosotros, amados hermanos, estamos llamados a trabajar, es cierto, evangelizar, colaborar, hacemos tantas cosas, pero esas cosas, o de esas cosas, no depende que la iglesia se mantenga, depende del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Aprender a trabajar en lo principal de nuestra vida, que es santidad. Amén. Crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Mi deseo de estar en una iglesia no es como muchos piensan que es porque tenemos grupo de jóvenes y pues ahí para los jóvenes. Porque ahí para los niños hay payasitos, hay juguetes. No, que porque a los bebitos los cuidan bien. Amados hermanos, si mi deseo es así, entonces yo ando por todas las ramas y cuando algo no va bien, yo simplemente me voy. Pero ¿sabes de dónde te estás yendo? ¿Y qué estás rechazando? Un lugar santo, una iglesia de Dios. Amén. Una iglesia de Dios. Ahora, ¿quiere decir con esto que no podemos tener todo lo que acabo de mencionar? Claro que sí podemos tenerlo, pero eso no es para motivar a las personas a venir a la iglesia. Parece que sí, eso es lo que se utiliza hoy en día en los famosos cursos de crecimiento. Tener a la disposición de las personas todas las cosas que lo pueden atraer y poner cómodo. Pero ¿qué hay de su santidad? Debe pensar la persona en su santidad. Debe entender que esta iglesia es de Dios y que el lugar de Dios es santo. Dios no se va, ni se va a quedar, ni se va a ir por la presencia o por la ausencia de alguien en particular. La iglesia sigue siendo de Dios. Amén. Muchas gentes piensan, no, pues ya se fue ya ahora sí, ya la iglesia se va a ir abajo. Hermanos, la iglesia no se va abajo, la iglesia sigue adelante porque es de Dios. Nosotros debemos valorar e interesarnos con una actitud santa en lo que es de Dios. Amén. Debemos tener interés. Este lugar, este cuerpo es de Dios. Por lo tanto, debemos tener ese interés de comportarnos, ese interés de ayudar, de colaborar a que la obra de Dios crezca. Yo quiero hacer una pequeña está muy lejos, pero para tratar de captar algo. Si a usted y a mí nos invitan con todos los nietos y los sobrinos y los primos y los niñitos y los hijos a la Casa Oval, a una comida con el presidente y con toda su comitiva que tienen ellos trabajando, dígame usted, ¿cómo se comportaría usted y cómo pediría a sus hijos que se comportaran en ese lugar? Sinceramente.
sinceramente, no haríamos el mejor esfuerzo por reconocer y por el respeto a las personas y al lugar donde estamos, de hacer lo mejor de nosotros para que esa comida termine en buenos términos? ¿Dejaríamos que alguno de nuestros hijos salga corriendo disparado por ahí y le tire el plato a alguien o le jale el mantel a alguien? No lo haríamos. Procuraríamos lo mejor. Nosotros debemos valorar y interesarnos con actitud santa en lo que es de Dios. Nos portaríamos de maneras sarcásticas y maneras agresivas entre los convidados que están ahí. De ninguna manera. Procuraríamos mantener un respeto mutuo. Amén. Eso solamente es un ejemplo que muchas gentes no toman en cuenta cuando pertenecen al grupo de personas con quienes están conviviendo como iglesia de Dios. Pero cuando usted y yo entendemos, esta iglesia es de Dios, las gentes que convivimos somos de Dios. Algunos nos visitan que no son de Dios, pero quieren ser de Dios, y nuestro trabajo es ganarlos para Dios. Pero ¿cómo los vamos a ganar? Amén. O sea, no se trata nada más de lo que nosotros podemos hablar y decir o ofrecerles a las personas, sino lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Cuando Él mira, esa persona mira lo que Dios está haciendo, los cambios en nosotros. Miren, hermanos, hay algo que Dios ha hecho grandemente en esta iglesia, y es la confianza en Dios y dejarnos dirigir por Dios. Y eso es invaluable, hermanos, en la vida de todos nosotros como cristianos. Hemos tenido aquí gente que ha estado a punto de morirse. Gente que Dios ha en su misericordia levantado de la muerte. Segundos más y se van. Y Dios los ha fortalecido y están aquí con nosotros. Pero hay algo especial que hemos notado en la gran mayoría de los que han sufrido. ¿Qué ha sido, hermanos? ¿Mande? En su actitud, en su forma de confrontar los problemas. ¿Y saben qué? No los he visto llorando. No los he visto llorando con esa tristeza de decir: estoy acabado, estoy destruida. Hemos visto pasar gente de esas situaciones, hermanos, de que no es fácil para muchos comprender. Si ya en sí el dolor de una madre, de un padre es duro, estando presente, ¿qué hay del dolor de los que hemos visto partir a nuestros padres sin poder ir a despedirlos siquiera y enterrarlos? Y no uno, dos, y sin poder salir del país para irlos a despedir. Pero ¿se ha fijado cómo se han comportado nuestros hermanos dentro de todo su dolor y dentro de toda su angustia? Con esperanza, con fe, con paz en Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? Madres, ver perder a sus hijos. Piense, no lo piense porque se me pone a llorar ahorita. No quiero que nadie esté llorando. Iba a decir que pensara que si uno de sus hijos se lo mataran, ¿cómo iba a sufrir usted como padre, como madre? Pero digo, no, mejor ahí lo dejamos, déjelo así como está. Pero hemos tenido personas, hermanos en Cristo, su hermana, su hermano de usted, que está con usted aquí sentado, lo ha hecho, ha perdido, ha pasado por ese trago amargo. Sin embargo, claro que los hemos visto afligidos, golpeados, pero hermanos, ¿cómo se han levantado? Amén. ¿Cómo se han levantado? ¿Por qué?
Porque hemos aprendido a confiar, a esperar a Dios, a sostenernos en Dios. ¿Por qué? Porque alguien lo ha hecho y hemos aprendido de los ejemplos que hemos visto. Y cuando nos llegan a nosotros los golpes, decimos: Señor, tú ayudaste a mi hermana sutana de tal, tú ayudaste a mi hermano sutano de tal, por favor, ahora lo estoy pasando yo, ahora sé lo que pasó mi hermana, así como tú lo ayudaste, ayúdame a mí también. ¿Qué venimos siendo? Venimos siendo, hermanos, un grupo que unos a otros nos vamos fortaleciendo. Ese es el trabajo en la iglesia de Cristo Jesús. Y no queremos andarnos pasando el miedo y los temores. Esos son para vencerlos, no son para que proliferen y los pasemos a los demás. Amén. De igual manera, amados hermanos, toda la actitud que una iglesia pueda desarrollar debe ser desarrollada ¿en quién? Entendiendo que el dueño es Dios. Y nosotros vamos creciendo en todo esto porque sabemos que el Espíritu Santo es el que va guiando la vida de cada uno de nosotros y la iglesia local a la que pertenecemos. La iglesia es una comunidad única. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: a los santificados en Cristo Jesús, les dice Pablo. No solamente vamos a pensar que la iglesia es de Dios, sino que Pablo nos recuerda que la membresía, con todos sus problemas que pudiera tener, les recuerda: santificados en Cristo Jesús. La iglesia es una comunidad única porque es una comunidad apartada para Dios. Cuando usted piensa en la iglesia, no nada más debe pensar qué tiene la iglesia para ofrecerme, qué hay ahí que esté cómodo para mi persona, para que yo la pase bien, para que yo esté divertido, salga pues hasta con dolor de mandíbula de tanto reírme porque estuvo bien chistoso todo. Hay algo importante en que usted debe de pensar: que cuando usted quiere ser parte de una iglesia, está usted pidiendo ser parte de algo que está apartado. Y no necesariamente como lo han hecho varios grupos que solamente quieren aprovechar la oportunidad para aprovecharse de las personas y quieren hacer un grupo apartado por allá donde nadie tiene intervención de nada y solamente se manejan ellos solos, ajenos de la realidad de lo que esté pasando a su alrededor. No se trata de eso. Cuando nos habla la Biblia de apartados, es que somos personas apartadas o separadas del pecado para Dios. Amén. A veces las personas no vienen buscando eso. Y como las personas no vienen buscando eso, llegan a una iglesia. Dicen por ahí: andan buscando una iglesia buena, ¿verdad? Pero ¿para qué andan buscando una iglesia buena? Pues para echarla a perder, porque pues ni modo que para mejorarla. Entonces no se trata de buscar un lugar bueno simplemente porque ese está adaptado para mí. Hermanos, entendamos algo: si vamos a buscar una iglesia, es que estamos buscando un lugar donde nosotros vamos a entender que ese lugar está separado del pecado. Es para que nosotros busquemos santidad, no para que busquemos reposo y a ver cuándo hacemos esto y cuándo hacemos lo otro y dónde la vamos a pasar re bien. Santificación es una obra que Dios hace. Dice la palabra de Dios: santificados en Cristo. Amén. No es un producto de las obras, no es un esfuerzo del individuo. Dicen las personas: es que está bien santificado. Se va a santificar porque se va a apartar, a dejar de hacer algunas actividades normales de la vida. No, eso no es que te vas a santificar porque vas a dejar no sé, vas a ponerte a ayunar, vas a ponerte en 40 días de ayuno y oración, te vas a santificar. No, hermanos, tú santificado ya estás. Si tú eres parte de la iglesia es santificada. En otras palabras, está separada, apartada. Santificado no quiere decir que vas a dejar de hacer tus actividades diarias que tú haces para santificarte para Dios. No, tú puedes dedicarte. Pablo en una ocasión le menciona al matrimonio, que no se separen. Amén.
Dice, no se separen a menos que sea ¿para qué? Dedicarse a la oración y a la búsqueda de Dios por un momento. Pero dedicarse. Solamente no está hablando de que te vas a santificar más, sino que solamente quieres un tiempo para dedicarte más a Dios por alguna razón en tu vida. Dice, pero después júntense en uno, dice, porque si no, Satanás los tiente. Santificar, hermanos, no es lo que muchos piensan, pues vamos a salir y nos vamos a aventar al monte. Nos vamos por ahí. No, sí está bonita están bonitos los momentos, porque son tiempos donde no te molesta nada, donde te dedicas solamente a Dios. Pero eso no quiere decir santificarte, porque tú estás santificado. Y eso es lo que la gente no entiende. Entonces, cuando anda en el trabajo, aquí yo no puedo santificar, hermano, mi trabajo no me ayuda. No, es que yo no tengo tiempo, hermano. Mira, apenas si me duermo y llego y me despierto y al trabajo y regreso y nomás me baño y me acuesto a dormir y vuelvo Yo no puedo santificar, hermano. Es que no se está refiriendo a eso. La santificación es que tú le perteneces a Dios, estás separado para Dios. Y muchas veces la gente no quiere pensar en eso cuando piensa en una iglesia. La iglesia tiene un llamado, tiene una vocación particular. ¿Y qué dice ese llamado? ¿Qué dice Pablo? Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos hermanos en internet, tenemos hermanos en todas partes del mundo que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y somos hermanos. Pero tanto ellos como nosotros estamos llamados ¿a qué? Amén. A ser santos. Tenemos un llamado, una vocación específica que te hace diferente, porque le perteneces a Dios. No porque perteneces a tal y cual congregación. Le perteneces a Dios. Y Dios te ha invitado a que, por lo tanto, tú salgas a la calle, vivas tu vida, vayas al trabajo, vayas a la escuela, donde quiera que te muevas y estés, sepas que tú perteneces a algo que está separado, apartado, y que tienes una vocación. Amén, porque eso es un llamado. Tú tienes una vocación, tu llamado. ¿Cuál es? No, pues mi llamado es andar ahí exhortando a todo el mundo, pero exhortando de andarles ahí regañando, ¿ah? Mi llamado es andar de criticón. Mi llamado es andar de haciendo esto, lo otro. No, tu llamado por parte de Dios a la iglesia, ¿cuál es? Ser santo. Ese es nuestro llamado. Si nosotros queremos pertenecer a una iglesia, nosotros tenemos que entender que así como tiene también el estar separado, tiene también el estar llamado para ser santa. Y esto hace una grande diferencia, porque sabes que le perteneces a Dios y que Él te está llamando para que tú seas santo. Esto nos habla del señorío de Jesucristo sobre tu vida. Jesús, el Señor, amén, nuestro Señor Jesucristo. Es mostrar en la vida ordinaria una diferencia de calidad y de carácter que te señalan como hijo de Dios. En otras palabras, esto no quiere decir que tú vas a dejar de vivir o vas a retirarte de cualquier actividad ordinaria de la vida para poder ser santo. La gente dice, no, es que yo aquí no puedo ser santo. No, qué cosa, con tanta cosa a mi alrededor. No, es que no se trata de acciones. Se trata de tu llamado. Tú estás llamado a ser santo. Y eso no quiere decir nada más cuando nos reunimos aquí, ¿o sí? Eso quiere decir cuando estamos en cualquier parte que nos movamos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Tenemos mucho que hacer. ¿Cuál es tu lugar
como miembro en la iglesia. ¿Qué es lo que tú haces en la iglesia? No te preocupes por tanto por otras cosas. Preocupémonos por lo genuino, por lo esencial, y es que somos llamados a ser santos y que nuestras acciones deben ser en ese rumbo, en esa dirección. Yo estoy llamado a ser santo. En otras palabras, yo tengo que trabajar en mi vida porque soy santo, no para ser santo. Y eso no quiere decir aureolas, lo hemos repetido muchas veces. Eso no quiere decir que tú no te equivoques. El pueblo de Dios fue santo, ¿sí o no? La iglesia, ¿a quién está escribiendo Pablo? ¿A qué iglesia? A la iglesia en Corinto. Y hermanos, allá había cada peste. Y allá había cada pecado tan horroroso. Y decirles santos. Ellos eran llamados a ser santos. En otras palabras, ¿cómo estaban respondiendo? Contrario al llamado. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros, hermanos? Esa es nuestra área de trabajo que debemos cada uno de nosotros trabajar. Es para todos los que invoquen a Cristo Jesús, donde quiera que se encuentren. Somos llamados todos a ser santos. Y luego las preguntas: ¿y quién puede ser santo? ¿Por qué? Porque está malentendiendo la santidad. Está mal comprendiendo la santidad. Amén. Cristo es el objeto de culto en la iglesia y es el Señor de toda la iglesia. La invocación o el culto a Cristo es porque Él es el Señor de la iglesia. Cuando usted va al libro de Lucas, en el capítulo 24, 52 al 53, usted lee que los apóstoles, al encontrarse con Jesús, dice que ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Los siervos del Señor adoraron a Cristo Jesús. Y dice Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ante el nombre de quién se dobla toda rodilla? Ante el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el amo, el dueño, el Señor para la iglesia de Dios Padre. Amén, hermanos. Si usted viene a la iglesia, usted tiene un culto que hacer. ¿Cuál es su culto? Adorar a Cristo Jesús, su Señor, porque Cristo Jesús es el Señor de usted, la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento, voy a adorar a Cristo Jesús, amados hermanos, cambian las cosas. Ya no estoy buscando a ver qué cosa voy a tener y qué cosa me van a dar, sino qué cosa yo voy a dar a mi Dios. ¿Qué es lo que yo le traigo a mi Señor? Y entonces es cuando tomamos a nuestros hijos y les empezamos a enseñar cómo adorar a Dios desde pequeños. Cómo mantenerse ellos buscando la adoración a Dios. Cómo poder estar nosotros cantando, pero adorando a Dios. ¿Cómo podemos estar manejando los aparatos y estar recibiendo gente, pero adorando a Dios? Amén. Porque hemos venido a rendirle culto a Cristo Jesús. No tenemos más, porque Jesucristo, dice la palabra de Dios, ante Él se doble toda rodilla. Y no nada más de los que están en los cielos, sino de la tierra y debajo de la tierra, hablando toda alma, todo ser, toda criatura adore a Jesús. Amén. Cuando tú vienes a este lugar, tú no vienes a otra cosa, tú vienes a adorar a Dios. Cuando tú perteneces a una iglesia, tú no existes para otra cosa, tú existes para adorar a Cristo Jesús. ¿Perteneces a la iglesia de Cristo?
Si perteneces a la iglesia de Cristo, entonces rindes culto a Jesucristo, tu Señor. Amén. Tú no vienes por la música, tú no vienes porque quién es el que viene a cantar hoy. Tú no vienes porque tienes que tocar. Tú no vienes porque tienes que hacer un trabajo. No, tú vienes porque tú vienes a rendirle culto a tu Señor Jesucristo. Y lo demás es parte de lo que la misma reunión exige. Amén. Pues yo que pueda cantar, otro que pueda tocar, otro que reciba gente, otro que haga este trabajo, otro que mueva acá, otro que ore por allá, otro que dirija en algo. Pero no es a eso a lo que yo vine. Yo vine a rendirle culto a mi Señor. Amén. Eso debe haber en nosotros y en la vida de nuestros hijos. Nunca debemos olvidar estas razones por las cuales nosotros pertenecemos a una iglesia de Cristo. Por lo tanto, reconoces que estás separado para vivir una vida de santidad. Amén. Y en tu vida de santidad te puedes equivocar. Y es el error que la gente a veces no comprende. Por eso es que Dios dice que todos los días debemos tener cuidado a cada instante de no manchar esa santidad, de no manchar nuestra vestidura blanca comparada a santidad. Pero que si algo nos descuidamos y manchamos nuestra vestidura, que no seamos negligentes en inmediatamente limpiarla. Amén, hermanos. Cristo Jesús, dice Juan: esto os escribo, hijitos, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Cristo, a Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, si tú perteneces a la iglesia de Cristo Jesús, conoces por lo tanto que tu lugar como miembro de la iglesia es importante porque tienes que vivir una vida en santidad. No te olvides, desarrolla tu vida en la iglesia, desarróllalo. Los miembros crecen en gracia, en la práctica de la fe, en el estudio de la Biblia y en la vida cristiana. Amén. Pero todo esto basado ¿en qué? En la santidad. No se trata nada más de hacer cosas y pertenecer y hacer aquello y sobresalir. Se trata de trabajar basado en la santidad. Alcanza también a los que están cerca de ti. Predícales a otros, háblales de Cristo Jesús. Comparte tu testimonio, comparte lo que Dios te ha dado. Jesucristo es tu Señor. Jesucristo es nuestro Señor. ¿Por qué eres miembro de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es tu lugar en la iglesia donde tú estás? Tu lugar es la santidad. Lo que hagas es otra cosa, pero siempre sobre ese lugar santo, ese lugar donde está Dios. Y la iglesia es de Dios. Hermanos, inclinemos nuestro rostro al cielo y oremos con todo nuestro corazón por aquellas tantas almas que andan de iglesia en iglesia buscando, pues ya no sé ni qué. Oremos a Dios por las personas que están perdidas sin Cristo y que cada uno de nosotros podamos compartir con ellos este privilegio de la santidad, este privilegio de ser perdonados de nuestros pecados. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos da entendimiento en tu palabra, Señor. Y así como el verdadero motivo y razón para venir a Cristo Jesús es la salvación y el perdón de pecados, también el pertenecer a la iglesia de Cristo es de entenderse que es por motivos de santidad. Ninguna otra razón es válida, Señor, y te pedimos que endereces nuestros pensamientos, nuestras razones
nuestros motivos, llamados a ser santos, juntos con todos aquellos que invoquen el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos que nos ayudes a poder trabajar, a poder ministrar, a poder, Señor, desarrollar la obra en cualquier situación que sea requerida, pero sin perder de vista, Señor, el llamado de la santidad a nuestra vida, Señor. Que nada, Padre Santo, haga menguar el verdadero objetivo con el cual tú nos permitiste ser parte de tu iglesia. Bendice, Señor Dios, a tantas personas que andan de un lado para otro, como tu palabra dice, como nubes sin agua, sin cimentarse en ningún lugar, porque lo que ellos buscan, Señor, son cosas muy diferentes a los que tú ofreciste dar a través de tu iglesia. Padre, gracias por la oportunidad de crecer. Gracias por la oportunidad de tener un lugar donde podamos, Señor Dios, aprender tu palabra, donde podamos fortalecernos en la fe, Señor. Gracias, porque ahí podemos también compartir a otros de tu salvación tan grande para sus vidas. Toca la vida, Señor, y escucha la oración de aquellas personas perdidas que buscan, Padre Santo y glorioso, reconciliarse contigo, encontrar la paz y el perdón de sus pecados y la vida eterna junto a ti. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos das de comprender cómo podemos vivir de una manera segura en medio de tanto pecado y de tanta maldad. A ti sea gloria, honra y alabanza. Bendice la vida de cada uno de nuestros hijos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por darme esta oportunidad.